Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Rosa María Lozano, que viene del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Luego se incorporó para hacer su tesis en el Centro de Investigaciones Biológicas, obteniendo el grado de doctora, vamos a hablar con propiedad, por la Universidad Autónoma de Madrid. Y a partir de ese momento, pues toda su vida ha estado ligada al Centro de Investigaciones Biológicas, con diversos paréntesis, que ha estado en Estados Unidos, un paréntesis más largo estuvo en Berkeley, en California, y luego se volvió a incorporar al Centro de Investigaciones Biológicas, donde pues hace 8 años ya sacó una plaza de científico titular, y desde entonces pues sigue desarrollando su investigación allí, centrada sobre todo en proteínas, aplicadas a distintas cosas, y hoy pues nos va a hablar un poco de todo esto y de lo que nos resulta más cercano, cómo llega esto a los materiales, ¿no? Esas aplicaciones que están en ese espacio común, esa casa común que son los materiales, y donde podemos encontrar desde biólogos, ingenieros, químicos, licenciados en Bellas Artes, y yo creo que prácticamente nos falta algún filólogo, pero eso enseguida lo arreglamos y tendríamos casi todas las titulaciones del espectro de la Universidad Española. Así que bueno, muchas gracias. Cuando quieras, Rosa. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor José Ignacio Pastor por su amable invitación a poder presentar un poco lo que es mi background en química de proteínas y en estudios de relación estructura y función de proteínas. Y os quiero dar las gracias también a todos por haber venido a escucharme y bueno, pues espero que me hagáis todas las preguntas que os surjan, y espero transmitiros algo de la información que os he preparado para el día de hoy. Cuando me propuso José Ignacio el dar una charla, pensé bueno, cuál podía ser mi aportación o dónde me podría centrar. Y entonces pensé que un tema que me interesa mucho es el diseño de superficies citomiméticas para la regeneración de tejidos. Este es un título que busqué así genérico, pero como luego veréis me he centrado en regeneración ósea, puesto que es en el campo en el que estamos interesados nosotros para nuestra investigación, y además es un tema que también es el punto de interés de otros grupos de investigación dentro, por lo menos, de la Universidad Complutense, grupos que están en la Facultad de Farmacia y también en la Facultad de Químicas. Formo parte de un grupo emergente en el CIB, en el Centro de Investigaciones Biológicas, que se denomina Grupo de Reconocimiento Célula Biomaterial. Estamos interesados en comprender que la respuesta de la célula frente a un biomaterial con el ánimo y con el propósito de mejorar esa interacción para que la regeneración del tejido sea la más adecuada. Este grupo se encuentra dentro de una sublínea que es de reconocimiento y ensamblaje molecular, y a su vez dentro de una línea más grande que es en lo que estamos interesados, un grupo importante del CIB, que es la línea de biología física química. Vale. Entonces, como os decía, a la hora de la presentación, de pensar sobre qué quería hablar, pues me centré en el desarrollo de superficies citomiméticas para la regeneración de tejido óseo. ¿En qué situaciones es necesaria esta regeneración? Bueno, pues en aquellas situaciones donde existe un daño, una rotura de tejidos, o en situaciones en las que se produce un daño funcional de órganos. Y esas situaciones son en caso de que se produzca un trauma, en procesos tumorales, en procesos infecciosos y en alteraciones en el desarrollo del esqueleto. En estas situaciones se hace necesario para la regeneración del tejido óseo la utilización de biomateriales. Estos biomateriales, como bien sabéis los que os encontráis aquí en la audiencia, pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser de naturaleza metálica, pueden ser polímeros naturales y sintéticos, y materiales cerámicos. Ay, voy a estornudar. Ay. Vamos a ver. Ay. Aquí. Vale. En la actualidad nos encontramos ahora en la fase
de lo que se denomina materiales de tercera generación, que esto incluye a los materiales que son bioactivos, biofuncionales y que son capaces de estimular una respuesta celular y molecular de forma controlada. Dentro de estos biomateriales de tercera generación se distinguen tres tipos: los andamios tridimensionales, que sirven para alojar células una vez que están implantados in vivo; los andamios tridimensionales, que son colonizados in vitro por células progenitoras y luego son implantados; y luego, por último, los materiales a los cuales se produce una modificación con distintas proteínas y biomoléculas para producir, una vez implantados, una respuesta celular que promueva diferenciación celular y regeneración del tejido. Bueno, aquí. Vale. Siguiente. Vale. En esta situación de los últimos que estábamos, de los tres que estábamos viendo dentro de los biomateriales de tercera generación, en los que estamos interesados es precisamente en este tipo, los biomateriales citomiméticos. ¿Cuál es el objetivo que pretenden estos materiales? Bueno, pues lo que pretenden es que una vez que sean implantados sean lo más parecido al entorno celular, para que de esta manera se produzca la regeneración. ¿Y qué es lo que debe tener en cuenta? Pues debe tener en cuenta el entorno bioquímico, o sea, la presencia de distintas moléculas, biomoléculas que se van a encontrar ahí, y la presencia de distintos tipos celulares. De esta manera, al tener en cuenta este entorno bioquímico y celular, debe ser reconocido como algo propio en el organismo y de esta manera promover la regeneración del tejido. Entonces, para conseguir estos objetivos, ¿qué es lo que pretendemos? Pues lo que se pretende hacer una funcionalización bioquímica de los biomateriales, que consiste en el recubrimiento de la superficie del biomaterial con biomoléculas de distinta naturaleza química que, una vez unidas al biomaterial, que eso es muy importante, conserven su función. O sea, esto es una idea que veréis que la voy a ir destacando a lo largo de la exposición. El mantenimiento de la... Bueno, ya, aquí, vale, en el derecho, es que siempre doy a la izquierda. Entonces, para comprender, en el caso de la regeneración, de la reparación del tejido óseo, hay que conocer un poco cuál es el contexto en el que nos vamos a mover. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que representa esta diapositiva? Donde se muestran las distintas fases que van desde la situación de fractura hasta la situación de remodelación o regeneración del tejido. En estas situaciones de fractura se va a producir un encuentro de distintas sustancias y distintos elementos celulares, como van a ser células del torrente sanguíneo, van a estar en contacto con condrocitos, células del tejido conjuntivo, que van a dar lugar a la formación de esta primera etapa de hematoma e inflamación. Es una respuesta al principio la que se genera inflamatoria, lo cual nos va a hacer pensar en una serie de candidatos a la hora de funcionalizar nuestros biomateriales. Luego va a seguir una fase de granulación en el que se va a poner en marcha la diferenciación de esas células progenitoras de hueso. Después de esta fase de granulación se va a formar ya otra etapa de que se va formando un callo duro y se van a poner en marcha una serie de procesos que van a dar lugar a la deposición de materia inorgánica y la mineralización del hueso. Y, como veis, también se van a poner en marcha muchos factores que promueven la vascularización, y, como veremos más adelante, también es una etapa importante para la regeneración del hueso, lo cual nos hace pensar otra vez en nuevos candidatos para funcionalizar nuestros biomateriales. Como os decía, las células que van a dar lugar a las células que intervienen en la formación de hueso proceden de una célula progenitor común, que son las mesenquimal stem cell, y dependiendo de la puesta en marcha de distintos factores de transcripción, el destino de estas células pluripotentes va a ser diferente. Se van a poder diferenciar como osteoblastos,
como mioblastos, como condriocitos o como adipocitos. Estas células son las que se encuentran, son unas de las que se encuentran dentro de lo que es la médula ósea, de lo que está rellenando el interior de los huesos. Entonces, estas células, como por ejemplo los condriocitos, son capaces en determinadas situaciones de diferenciarse y dar lugar a la formación de osteoblastos. Entonces son un origen común y dependiendo de la expresión de determinados factores de transcripción van a dar distintas células finales. En el caso del hueso se trata de un equilibrio entre la formación de osteoblastos que están implicados en la formación de hueso y por otra parte las otras células que intervienen en el proceso de formación de hueso son los osteoclastos. Tiene que haber un equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos para que la formación del hueso sea adecuado. Los osteoclastos están implicados en la reabsorción del hueso porque producen una desmineralización. Cuando la situación está equilibrada tenemos un desarrollo normal. Cuando se produce un desequilibrio llegamos a situaciones de patología, a distintas situaciones patológicas. Y la figura que os presento aquí es para enseñaros que el origen de las células osteoblásticas y osteoclásticas es distinto. Mientras en el caso de los osteoblastos derivan de las mesenquimal stem cells, de las células estas progenitoras, y como os decía, se ponen en marcha es una serie de factores de transcripción y se produce una señalización por distintas proteínas que van a dar lugar al osteoblasto. Este osteoblasto es capaz de diferenciarse en un osteocito que es el que promueve la mineralización del hueso. En el caso de los osteoclastos, el origen de estas células es diferente. Derivan de células hematopoyéticas que al final se transforman y se convierten en monocitos que al final se diferencian en macrófagos y por una interacción con los osteoblastos son capaces de madurar ya como osteoclastos. Bueno, pues en este contexto celular en el que nos encontramos, esto va asociado a una serie de una presencia de distintos componentes bioquímicos que van desde la presencia de distintas hormonas que juegan un papel importante en la formación del tejido óseo, como es la paratormona, la calcitonina, los estrógenos, muy importante es la hormona de crecimiento, el GH, distintas citoquinas, que son proteínas que están implicadas en señalización celular, interleuquinas, prostaglandinas que están implicadas en respuestas inflamatorias, linfoquinas, toda una serie de factores de crecimiento que van desde los transforming growth factor beta, las bone morphogenetic protein, proteínas como el FGF que están implicados en vascularización, el platelet derived growth factor que procede de las plaquetas que tiene una misión muy importante a la hora de diferenciar las células mesenquimales en células osteoblásticas, y los insulin growth factor que también tienen un papel muy importante a la hora de promover proliferación. Todas estas factores de crecimiento y distintas proteínas vienen acompañadas de otros factores solubles que comprenden vitaminas y minerales, pero no solamente tenemos que tener en cuenta esta composición heterogénea de biomoléculas, sino que tenemos también que tener muy en cuenta a la hora de pensar en posibles candidatos para funcionalizar qué es lo que tiene la matriz extracelular, o sea, dónde están soportadas esas células que juegan un papel muy importante a la hora de la regeneración del hueso. Y entre los componentes de esta matriz extracelular tenemos componentes fibrilares, como pueden ser el colágeno, los proteoglicanos, que tienen un papel muy importante en la regeneración ósea, como veremos más adelante. Luego hay otra serie de componentes que no forman fibras y que tienen una función muy importante, como por ejemplo las metaloproteasas, que están implicadas en el turnover del proteoglicano, y luego otra serie de enzimas. Bueno, pues en este contexto, no solamente heterogéneo a nivel celular, sino a nivel también bioquímico, donde tenemos una gran cantidad de moléculas, tiene que tenerse en cuenta o se tiene que dar
pues esta serie de funciones. Entonces, las funciones que tiene ese entorno bioquímico es que debe de promover la migración, o sea, el que se produzca la invasión hacia esa zona donde se ha producido un daño celular. Una vez que se ha producido esa proliferación, esa migración tiene que tener lugar un proceso de proliferación, de crecimiento, de diferenciación, y esa diferenciación debe tener una regulación del ciclo celular para que no se malignice y no tengamos un proceso no deseado. Luego existen otra serie de funciones muy importantes que son específicas de la matriz extracelular, como es que promueve los procesos de adhesión celular, está implicada en el proceso de la mineralización y en la inmovilización y en la protección de los factores de crecimiento que están implicados en la proliferación y diferenciación y que los protegen de una inactivación por proteólisis, por distintas proteasas. Bueno, pues en todo este contexto que os decía, celular y bioquímico, pues es en el que tenemos que estar un poco pensando en ello o tenerlo en mente a la hora de plantearnos este problema, el problema de la interacción célula-biomaterial para regeneración de tejidos, en este concreto de regeneración ósea. Entonces, es un problema de interacción entre dos superficies, la superficie de la célula y la superficie del biomaterial. En una fase preliminar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un proceso de recubrimiento, debe haber un proceso de unión y de adhesión, de tal manera que esta fase preliminar compuesta dé lugar a una segunda fase, que es la proliferación y la diferenciación. Para ello, nosotros lo que estamos interesados es en hacer una funcionalización de esos biomateriales imitando pues el contexto celular y bioquímico, utilizando para ello moléculas que sean bioactivas. Como os decía antes, la inmovilización debe implicar el mantenimiento de la función biológica para que sea, pues valga la pena el hacer esa inmovilización. Y de esta manera se debe promover los procesos de adhesión, de proliferación, de angiogénesis, y debemos ser capaces, con esa funcionalización, de inhibir dos procesos no deseados, que es la apoptosis, muerte celular, y los procesos de fibrosis, la encapsulación del material por parte de la célula y que no da lugar a un proceso de regeneración útil. Bueno, pues debemos contemplar a la hora de funcionalización de materiales 4 procesos importantes: el proceso de adhesión celular, el proceso de proliferación celular, un proceso deseado de angiogénesis y otro proceso de mineralización. Voy a ir exponiéndoos un poco por dónde van las tendencias dentro del campo de los biomateriales y de la funcionalización de materiales. En cuanto a los procesos de adhesión celular, para favorecer la adhesión celular al biomaterial, se han utilizado más que proteínas, se han utilizado péptidos, y entonces se ha procedido a la inmovilización de péptidos que se unen a integrinas, que son receptores que se encuentran en la membrana celular. Entonces, estas secuencias de péptidos que os he puesto aquí reflejan distintas secuencias que se han encontrado o que están presentes en estas proteínas que forman parte de la matriz celular y que a su vez están implicadas en facilitar o en establecer la adhesión con las células. Entonces, muchos de ellos contienen la secuencia RGD, pero no solamente es esta secuencia RGD, sino otras secuencias las que son capaces de, una vez inmovilizadas sobre la superficie de un material, sobre distintos tipos de materiales, de promover la adhesión celular y facilitar así la regeneración ósea. Otros péptidos que son interesantes son aquellos que se unen a los proteoglicanos de la membrana celular. O sea que no solamente tenemos que estar interesados en buscar ligandos que sean capaces de unirse a las integrinas, sino otros ligandos que sean capaces de unirse a los proteoglicanos presentes en la membrana celular. De esta manera se han identificado dos péptidos, un péptido de 4 aminoácidos y otro péptido más grande, que es un fragmento de la vitronectina humana, que estos dos péptidos son capaces de unirse al proteoglicano presente en la membrana celular y favorecer de esta manera los procesos de adhesión celular.
En cuanto a las estrategias que se están utilizando para promover en los biomateriales, la proliferación y diferenciación celular, uno de los candidatos que más está estudiando, de las proteínas candidatas que más está estudiando, es la Bone Morphogenetic Protein 2. Esta proteína se ha obtenido recombinante en cultivos de Escherichia coli, incluso se ha llegado a utilizar tiene la aprobación de FDA para la utilización in vivo, y se han establecido distintas estrategias para la inmovilización, tanto sobre superficies metálicas de óxido de titanio, sobre titanio, que está funcionalizado con un grupo fosfonato y una cadena alifática, en el que se incorpora un grupo reactivo con el que es capaz de interaccionar el BMP2 y formar un enlace peptídico, que, como veremos, presenta la inmovilización de estableciendo un enlace peptídico, tiene una serie de ventajas. Otras estrategias que se han utilizado, que es lo que os muestro aquí, es con polímeros del tipo el acrilato y el PEG, polietilenglicol, que está funcionalizado con un grupo que es reactivo, y podemos establecer un enlace covalente con el BMP2. De esta forma se ha podido, mediante esta reacción que os muestro aquí, se ha podido funcionalizar polímeros de poliláctico con la BMP2. En esta figura también os muestro otro proceso de inmovilización de BMP2 sobre polímeros reabsorbibles para promover proliferación y diferenciación celular. En este caso, la inmovilización se produce en polímeros que se han establecido de poliláctico y la policaprolactona, que son polímeros reabsorbibles, y establecen una estrategia que es diferente y que tiene sus ventajas, porque lo que hacen es establecer una unión entre el polímero y la heparina antes de unir el BMP2. En este caso, la unión de BMP2 no se establece con el polímero funcionalizado con heparina, no se establece un enlace covalente, sino que se produce una interacción entre el ligando, la heparina y el BMP2. Y de esta forma tienen la ventaja de que la heparina, que es un ligando de BMP2, es capaz de estabilizar a la proteína y activar su función y estabilizar su función, lo cual es bastante interesante este tipo de inmovilización que presentan estos autores. Otro péptido que es muy interesante es un péptido que se denomina B2A2, que es un péptido que es estimulante de BMP2. Incrementa notablemente la actividad de la proteína. ¿Qué contiene este péptido multidominio? Pues tiene un dominio de unión al receptor de BMP, que contiene la secuencia que va desde el residuo 91 al 105 de BMP2, luego tiene un espaciador hidrofóbico, seguido de una secuencia de unión a heparina. El espaciador hidrofóbico permite que de alguna manera tanto el dominio de unión a BMP como la secuencia de unión a heparina sean capaces de estructurarse, y resulta muy interesante a la hora de pensar en una posible funcionalización con este péptido o con la combinación de este péptido más el BMP2. En cuanto al otro capítulo que os decía que era interesante a la hora de pensar, ¿dónde está el pointer? De pensar en la funcionalización de biomateriales, es en pensar en moléculas que promuevan la angiogénesis, porque se ha visto y está documentado que hay una relación importante entre los procesos de angiogénesis y de osteogénesis. Esta evidencia es muy antigua, porque la primera observación data de 1763 por un cirujano. Entonces, la formación de estos vasos sanguíneos es muy importante porque permite la supervivencia y la integración del tejido, dado que la función que tienen estos vasos es el transporte de nutrientes, de oxígeno, de factores solubles y de distintos tipos de células. En situaciones en las que se produce una alteración de la vasculatura,
pues aparecen distintas situaciones patológicas como osteonecrosis, osteomelitis, la osteoporosis, la artritis reumatoide y la osteoartritis. La formación de vasos sanguíneos tiene lugar por dos procesos. Puede ser un proceso de vasculonogénesis, que es una formación a partir de angioblastos, una formación de novo, o lo que se denomina angiogénesis, que es la formación de vasos, pero a partir de otros vasos ya formados. Aquí os muestro la cantidad o el número de distintas proteínas que están implicadas en la formación de vasos sanguíneos. Y las más importantes son el factor el factor de crecimiento de endotelio vascular, el FGF, el factor de crecimiento de fibroblastos, y el Platelet Derived Growth Factor, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y aquí os muestro una lesión producida en un fémur, en el que este es el control, y este es en el que se ha hecho un implante que lleva una serie de polímeros, y esos polímeros están funcionalizados con el Vascular Endothelial Growth Factor BMP2, y además están colonizados, antes de implantarlo, con células progenitoras de células formadores de huesos. Y esta es la gran diferencia que se observa de regeneración al mismo tiempo en el control, en el que se ha puesto el material pero sin funcionalizar y sin las células, y la regeneración que observamos cuando el material está funcionalizado y además colonizado por estas células progenitoras, y se observa una gran regeneración del hueso. Esta diapositiva os la muestro para que veáis la gran importancia que tienen proteínas como el FGF en los procesos de angiogénesis. Están implicados distintos tipos, es una familia que tiene 23 miembros, cada uno de ellos con sus características, presentan características en común, que tienen alta afinidad por heparina, y estas proteínas están implicadas tanto en lo que es diferenciación de la célula que va a dar lugar a la formación del osteoblasto. Entonces ponen en marcha una serie de factores transcripcionales que dan lugar a la expresión de determinadas proteínas que promueven la diferenciación de esa célula osteoprogenitora en una célula madura osteoblástica. Luego otros factores de crecimiento entran en juego, de la familia del FGF entran en juego y ponen en marcha desde la proteína, la fosfatasa alcalina y otras proteínas, la expresión de colágeno 1, que es muy importante a la hora de mineralización, y dan lugar a la maduración y a la formación de la parte inorgánica y orgánica de colágeno hidroxiapatita, que forma la parte mineral del hueso. A su vez, también en determinadas situaciones el FGF también está implicado en la expresión de otras proteínas que dan lugar a la muerte del osteoblasto. En esta tabla se representa eso, pues toda la regulación que lleva este sistema de FGF con su receptor, tanto a nivel de factores transcripcionales, todas las proteínas en las que está implicada, que está regulando la expresión de todas estas proteínas, está regulando la expresión de muchos factores de crecimiento, de proteínas que se encargan del remodeling de la matriz celular, y también está implicado en la regulación de la expresión de determinadas proteínas que están implicadas en la apoptosis. Por lo tanto, es un candidato muy interesante a la hora de pensar en la funcionalización de biomateriales. No hay muchos trabajos en la literatura que estén utilizando la funcionalización, va viendo, y entonces con factores proangiogénicos, y de los dos que más se han utilizado son el FGF y el Vascular Endothelial Growth Factor. El FGF se ha inmovilizado sobre hidroxiapatita utilizando una capa de fosfato cálcico sobre la que por un proceso de absorción se fijaba el FGF. Y también hay una publicación en el que se forma un gel, o se forma primero una mezcla con fibrinógeno y FGF con hidroxiapatita, se añade trombina para que el fibrinógeno pase a fibrina y se forma un gel que contiene la hidroxiapatita, fibrina y FGF. Y eso se ha visto
que en procesos de remodelación de tejido óseo favorece la regeneración. Otros trabajos lo que han hecho ha sido la funcionalización, en este caso de titanio, sobre el que depositaban hidroxiapatita. Sobre esa hidroxiapatita a su vez inmovilizaban gelatina, y esta gelatina era la que servía para la inmovilización del factor proangiogénico. El otro factor que os decía que también es interesante a la hora de favorecer la vascularización del tejido dañado y regenerar es el Vascular Endothelial Growth Factor. Y la literatura que hay sobre esta proteína proangiogénica es sobre la inmovilización de esta proteína tanto sobre hidroxiapatita como sobre apatita carbonatada. En esta diapositiva os muestro que tenemos mucho trabajo por hacer, porque este es el número, recoge el número de publicaciones de proteínas que se han inmovilizado para ingeniería de tejidos. Esto es en general, y esto es en el caso de regeneración ósea. El número de publicaciones solamente llega a 61 y se han centrado básicamente o mayoritariamente en la inmovilización del BMP2, de la Bone Morphogenetic Protein 2, factores de crecimiento que promueven angiogénesis, como es el FGF, tanto el alfa, que es el ácido, como el beta, que es el que se conoce también como FGF2 o básico, y también hay un número importante de publicaciones dentro de este grupo que han inmovilizado el Vascular Endothelial Growth Factor. También hay otro número de publicaciones que han inmovilizado el factor derivado de plaquetas. Entonces esto muestra que realmente tenemos mucho trabajo por hacer en este campo, y en esta diapositiva os he querido recoger otras proteínas que no hay todavía no hay ninguna publicación que las hayan utilizado para funcionalización de biomateriales, pero que yo creo que son muy interesantes a la hora de considerar una posible funcionalización. Uno de ellos es el fragmento que está descrito, que va desde el residuo 107 al 139 de la proteína que está relacionada con la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, como veíamos al principio, es una hormona que está implicada en la formación de hueso, y esta proteína que está relacionada con ella es interesante dado que es capaz de activar al receptor del Vascular Endothelial Growth Factor, con lo cual nos va a facilitar o va a promover un proceso de vascularización deseada del tejido que es a regenerar. Otra proteína que es interesante a considerar es la Bone Morphogenetic Protein, la 9. Esta proteína es un potente inductor, mucho más potente que el BMP2, para inducir osteogénesis a partir de las células precursoras pluripotentes de la médula ósea. Se ha descrito incluso que un péptido tan pequeño como el que se muestra aquí es capaz de mantener esa capacidad de inducción de osteogénesis, lo cual lo hace muy atractivo a la hora de pensar en una posible funcionalización. Otra proteína que también es muy interesante es el factor de crecimiento de tejido conectivo. Se trata de una proteína multimodular que está implicada en procesos de angiogénesis, condriogénesis, que es la formación de novo de tejido óseo a partir de los condriocitos, y procesos de osteogénesis. Presenta varios dominios funcionales que habrá que tener en cuenta cuál es la secuencia que tenemos ahí, porque tiene un dominio de unión a heparina que puede facilitar la unión de otras proteínas ahí. Tiene un sitio de reconocimiento por integrina que facilita los procesos de adhesión celular. Es capaz de interaccionar con factores de crecimiento que promuevan la vascularización, y tiene un dominio de unión a los insulin growth factor binding protein, que son proteínas que lo que hacen es concentrar insulin growth factor que está implicado también en regeneración ósea, con lo cual son dominios que son interesantes a la hora de considerarlos para funcionalización. Aquí os he resumido los distintos métodos de inmovilización, que van desde los métodos simplemente de absorción del péptido de la proteína a la superficie del biomaterial por inmersión del sustrato,
la absorción del péptido, la proteína, sobre un biomaterial que sea reabsorbible, que recubra la superficie, y luego por último la unión del péptido de la proteína a la superficie del biomaterial mediante la formación de un enlace covalente. La formación de un enlace covalente tiene dos mejoras importantes para tener en cuenta. Uno, que permite el tener un control de la densidad de las biomoléculas en la superficie del biomaterial, y luego permite una orientación espacial adecuada. Para la formación de este enlace peptídico requiere la presencia sobre el biomaterial de una serie de grupos funcionales, que pueden ser un hidroxilo, un carboxilo o un grupo amino, para poder establecer el enlace peptídico con la proteína. Y otra alternativa que tenemos a esto es introducir en la proteína o en el péptido un residuo reactivo, como es un residuo de cisteína, y eso es lo que se muestra y publican en este inset que os he puesto aquí, donde en una superficie de una aleación de titanio lo han funcionalizado, lo han recubierto con un grupo fosfonato, una cadena alifática que acaba en un grupo CH2 cloro. Entonces, este cloro es capaz, por un ataque nucleofílico, reaccionar con el grupo SH de la cisteína y formar un enlace covalente con él, y de esta forma seríamos capaces de inmovilizar el péptido sobre el biomaterial. En cuanto a la forma que tenemos de cómo ayudar a la mineralización en hueso, hay una estrategia que han utilizado el laboratorio del doctor Lee en la Universidad de Berkeley, donde, utilizando una herramienta que utilizamos los biólogos, han sido capaces de seleccionar una serie de dominios que tienen afinidad por hidroxiapatita, de tal manera que estos dominios faciliten el proceso de mineralización. ¿Qué han utilizado? Pues han utilizado lo que se denomina ingeniería genética de péptidos para inorgánicos, o su acrónimo GEPI. ¿Qué utilizan? Utilizan el material genético de un fago, del fago M13. M13 es un fago pequeñito, que se conoce dónde están en la secuencia del DNA, dónde están cuál es la secuencia que corresponde a distintas proteínas que forman parte luego de la cápsula del fago, y entonces lo que se hace es que se hace una librería de estos fagos, introduciendo en determinadas posiciones de las proteínas que van a formar parte. Esto sería el fago, que tiene dentro su material genético, y por fuera tiene estas tres proteínas: la G9, que forma parte de este extremo del fago; la P3, que es este G3, este sería el gen, esta es la proteína que está en este otro extremo; y luego el gen de la proteína 8, que es la que forma, por así decirlo, todo el cuerpo del fago. Bueno, pues utilizando esta estrategia del fago M13, han podido seleccionar mediante la técnica utilizando una librería de fagos, que lo que hacen es insertar en la proteína, en este caso eran en el gen de la proteína que va a dar lugar al P3, a la proteína 3, introducen distintas secuencias. Y entonces esas secuencias luego se van a traducir en proteínas que van a aparecer en el extremo del fago. Y entonces estos fagos se pueden incubar con el biomaterial que a nosotros nos interese, y solamente se pegarán aquellos fagos que tengan una secuencia que sea capaz de reconocer el biomaterial que nos interesa. En este caso era el hidroxiapatito. De tal manera que solamente vamos a seleccionar aquellos que lo reconocen. Por un proceso de elución y amplificación en bacterias, infectando con estos fagos bacterias, conseguimos aumentar la población de aquellos fagos que reconocen específicamente la secuencia del biomaterial que nos interese, de tal manera que al final vamos a llegar a tener una población única de fagos que van a tener una secuencia que van a reconocer de una forma específica nuestro ligando que nos interesa, en este caso nuestro biomaterial. En este caso va a ser la hidroxiapatita. De esta manera, estos autores llegaron a establecer que esta secuencia
peptídica era capaz de promover de una forma notable la mineralización de hidroxiapatita. Aquí es un experimento control que se ha incubado con hidroxiapatita, con el fago que no contiene esta secuencia, el fago desnudo por así decirlo, o el salvaje, y esta es la mineralización que obtenemos a los 28 días, y este es el aumento de la mineralización donde se observan la formación de placas en presencia de un fago que tiene en su proteína P3, muestra esta secuencia y se ve cómo favorece notablemente el proceso de mineralización de hueso. Por lo tanto, esta secuencia es muy interesante a la hora de promover mineralización en hueso. De esta manera se han establecido este grupo, han hecho conjugados de elastina con estos péptidos de afinidad con hidroxiapatita y están haciendo estudios de ver cómo realmente están favoreciendo el proceso de regeneración de tejido óseo. En este mismo sentido, pues se está utilizando esta tecnología para diseñar materiales, no solamente ya que lo muestren en la proteína esa P3 que estaba en la parte final del fago, sino que también se puede hacer construcciones de librerías como lo que se muestra aquí en la proteína que forma parte del cuerpo, con lo cual vamos a tener una superficie muchísimo mayor del fago que va a ofrecer sitios de unión tanto a proteínas como a células que nos resulten interesantes. De esta manera estos autores publicaron una formación de fagos que contienen tanto la secuencia RGD, que promueve adhesión celular, como otra secuencia, la ICAP, que está presente en lamininas que también están implicados en fenómenos de adhesión celular. De esta manera consiguieron obtener fagos que en su cuerpo mostraban estas secuencias de proteínas y uniéndolos a cristal líquido. Además estos fagos tienen la característica de que son capaces de orientarse en una determinada dirección y forman un sistema más o menos ordenado. Y entonces esta estrategia se muestra como muy interesante a la hora de regeneración de tejidos, y en este caso lo que han hecho, además de inocular estos fagos que muestran proteínas que están o que facilitan la adhesión celular, además lo han inoculado con formadores, proteínas que promueven la formación de células neuronales, y se ha visto que es un método interesante también de regeneración. Más la parte positiva es que el fago, a pesar de ser un material genético extraño al organismo, en principio solamente infecta a bacterias y no puede producir una infección en seres humanos. A modo de conclusiones de esta parte, pues a la hora de pensar en la funcionalización de un biomaterial hay que tener en cuenta el entorno celular y molecular, dónde, tenemos que ver dónde lo queremos poner, qué características tiene el biomaterial, qué superficie tiene, pensando en que a lo mejor nos ofrece una oportunidad de inmovilizar proteínas simplemente por interacción electrostática entre la superficie de la proteína y el biomaterial. Es imprescindible utilizar condiciones de temperatura, solvente, los métodos de esterilización en los que pensemos, que no alteren la estructura de la biomolécula, para que de esta forma mantengamos la función de la proteína, que es lo que nosotros queremos finalmente tener ahí. Es interesante también pensar a la hora de inmovilizar una proteína, el inmovilizar en presencia de ligandos, como puedan ser ligandos que protejan a la proteína de una posible inactivación, como lo que enseñábamos antes de la inmovilización de la BMP2, no directamente sobre el biomaterial reabsorbible, sino en presencia de heparina, y eso es muy interesante. Luego, a la hora de diseño de péptidos o dominios funcionales, es interesante no solamente pensar en péptidos lineales, sino en péptidos cíclicos que tengan
dos residuos de cisteína, uno al principio de la secuencia y otro al final, de tal manera que se establezca en condiciones no reductoras, se establezca un puente disulfuro que constriña de alguna manera la estructura de ese dominio funcional y preserve así la función del péptido o del dominio. También es interesante, como os decía, el pensar en heparinas, en recubrimientos, en funcionalización con heparinas o con miméticos de heparina, ya que muchas de las proteínas que están implicadas en osteogénesis contienen un sitio de unión a heparina, sitio de unión que es muy importante para la activación de esas proteínas. Esas proteínas, la forma de regularse muchas veces es porque cuando no tienen unida a heparina se encuentran inactivas y una vez que se unen a heparina se activan. Y luego una cosa muy interesante también es considerar la multifuncionalización del biomaterial. No solamente a lo mejor pensar en fenómenos o en facilitar la adhesión, sino también en facilitar angiogénesis y mineralización, para que de esa manera pues conseguir lo que nosotros queremos. Y ya por último os quiero comentar lo que es más mío. Yo he empezado en el mundo de los materiales hace poco, en enero, por lo menos con financiación económica, desde enero. Y entonces el proyecto en el que estoy embarcada se llama Estudio in vitro de la interacción célula, nuevas superficies de biomateriales metálicos de base magnesio. El magnesio se presenta como un biomaterial muy atractivo a la hora de pensar en procesos de regeneración ósea, debido a una serie de características que presentas. Se trata de un material ligero, tiene un módulo elástico y una densidad próximas a los que presenta el hueso, es un metal que es reabsorbible, produce o se generan productos de corrosión que no son tóxicos y es fácilmente excretable en la orina. Sin embargo, cuenta con un problema importante que pensamos que será resolvible en un futuro no muy lejano, que es que su velocidad de degradación es mayor que el tiempo necesario para que el proceso de regeneración del tejido suceda. Por lo tanto, buscamos el modificar la superficie del magnesio o de aleaciones de magnesio para conseguir sincronizar la velocidad de degradación del metal con la necesaria para la regeneración del tejido. Y entonces, bueno, pues esto sí que es material hecho en casa, y aquí os muestro, esto es una superficie de magnesio que tiene un tratamiento químico en la que hemos sido capaces con ese tratamiento químico de estimular y de el crecimiento celular. Estos son cultivos de osteoblastos y se ve cómo el cultivo es capaz de aproximarse a la superficie metálica, no habiendo ningún proceso que sea incompatible con la viabilidad del cultivo. Y esto os muestro aquí cómo esto está desenfocado, lo que es el fondo del pocillo y donde se veían las células que os he mostrado antes, y esto es para que veáis cómo en la superficie del material metálico, del magnesio pretratado, se produce la adhesión de las células osteoblásticas. Incluso no solamente se pegan, sino que se forman, o sea que promueve una adhesión favorable con el tratamiento que hemos realizado. Sin embargo, nos faltaba saber si solamente es que era biocompatible ese tratamiento que habíamos aplicado y dejaba que se acercasen las células al borde del material, o si ese material iba a ser capaz, con ese tratamiento iba a ser capaz de ser colonizado y iba a poder haber proliferación sobre el material. Y eso es lo que se muestra en esta diapositiva. Lo que hicimos fue hacer una tinción con un compuesto que se une a DNA y es fluorescente, excitando con luz ultravioleta, y entonces pudimos ver que no solamente teníamos fluorescencia debido al DNA de las células por fuera del material, sino que encima del material teníamos también fluorescencia debido a la colonización del cultivo sobre el material.
Aquí es la imagen del microscopio óptico, esa es la imagen de fluorescencia, y esto muestra la superposición de las dos imágenes, donde se ve la proliferación en la proximidad del material y cómo aquí que está el material ha sido colonizado. O sea que el tratamiento que hemos aplicado es bastante interesante para eso, para promover crecimiento celular. Estos experimentos que os muestro son experimentos realizados a los 7 días de incubación del material con un cultivo de osteoblastos, y donde hay una regeneración pues muy importante. Y esta es otra vista para mostraros cómo las células, no solamente hay crecimiento en el pocillo sobre el material, sino que las células que veíamos que se adherían a borde del material son células que también contienen su DNA, son células viables. Por lo tanto, parece que vamos por el buen camino. Bueno, pues este trabajo, esta parte final que os he enseñado, que es la parte hecha en casa, está hecha en 2 institutos que somos vecinos de campus, lo cual facilita mucho la relación y el trabajo y el enriquecimiento mutuo. Entonces, por parte del CIB, este trabajo ha sido realizado por la doctora Blanca Pérez Maceda, que es responsable del servicio de cultivos animales en el CIB, y por mí misma. Y en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas, este trabajo ha sido realizado por la doctora María Lorenza Escudero, por Cristina García, Mónica Carboneras, por Jorge del Valle y Óscar Ruano. Y este proyecto es un subproyecto que se encuentra realmente en un proyecto que está en la frontera de distintos campos que van desde los estudios de corrosión del material, de procesamiento del material y estudios de corrosión del material que se llevan a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, toda la parte que os he comentado de estudios in vitro y de estudiar cuál es la respuesta de la célula frente al biomaterial, es lo que vamos a llevar a cabo en el CIB en nuestra línea de biología físico y química. Y la parte de in vivo será llevada a cabo en el Hospital Universitario La Paz por Juan Carlos Rubio, y otra parte del proyecto in vivo se llevará a cabo por el grupo de la profesora Celia Clemente en la Universidad de Alcalá de Henares, donde llevarán también, a la vez que llevan los experimentos in vivo en el Hospital La Paz, los de Alcalá de Henares también contribuyen en ese apartado del proyecto. Y todo esto está bajo un proyecto del Plan Nacional que nos concedieron, que hemos empezado este año, en el 2009, y de la cual es coordinador de este proyecto tan interesante la doctora María Lorenza Escudero, que está aquí con nosotros. Y nada más, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Rosa, por la interesante charla, y tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, así que os animo a participar. Sí, quería saber, aparte de lo que son cultivos celulares, ¿qué otras técnicas de caracterización se pueden emplear para caracterizar la funcionalización de las superficies? La densidad de grupos funcionales, si la orientación es correcta. Bueno, pues eso se pueden utilizar distintos tipos de técnicas dependiendo del biomaterial con el que queramos trabajar, porque en principio, dependiendo del material, se podrían hacer algún tipo de estudios de microismo circular que nos permitieran ver eso, si una vez unido el material a la superficie conserva la estructura, si se trata de un tejido lineal que tiene una constricción estructural. Eso es fundamentalmente, o sea, sería una de las técnicas, y luego lo que te da una idea de si realmente esa funcionalización es adecuada y conserva la actividad, sería un ensayo de actividad biológica. Y uno de los aspectos en los que estamos muy interesados, también en la parte que más nos toca a nosotros del CIB, es en hacer un poco un estudio a nivel bioquímico de cuál es la respuesta de la célula frente al biomaterial,
funcionalizado y ver qué niveles de expresión vamos encontrando, qué información nos da la célula de lo que se encuentra en su proximidad. Pensamos que de esa manera nos va a ofrecer información que podamos luego utilizar para luego diseñar nuevas estrategias de funcionalización. La verdad es que la estrategia, esta la última que he contado de la mineralización que utilizan los fagos, eso es una estrategia muy buena que se ha utilizado en la parte más de biología. La estrategia esta del phage display, una batería de fagos, se ha utilizado mucho para la búsqueda de dominios que tengan afinidad por distintas proteínas. Y bueno, pues estas son publicaciones de lo que os he mostrado ahí, de utilizar la batería de fagos con expresando en lo que es el cuerpo del fago proteínas que promuevan la lesión con los progenitores estos neuronales. Es una publicación de ahora, del 2009, y viene de un grupo potente de Berkeley, pues es una técnica muy novedosa y yo creo que puede dar información, a lo mejor no a la hora de utilizar la técnica, o sea, el fago como tal, pero sí a la hora de seleccionar una batería de péptidos que tengan afinidad por cualquier inorgánico. Bueno, de hecho lo llaman así, ya, el GEPI, Genetic Engineering Peptide for Inorganic. Entonces, bueno, yo creo que eso puede dar mucho juego, ¿no? Porque es una herramienta asequible para los que somos biólogos y que puede identificar candidatos muy interesantes. Y bueno, a nivel de cómo controlar que una vez inmovilizado conserva la estructura, yo creo que dependiendo del soporte que tengamos, el microorganismo circular podría ser interesante. Bueno, luego ya rayos X, si de alguna manera se pudiera visualizar. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, yo, más que preguntas, una curiosidad. Refiriéndose al caso de los metales, sí. Cuando tú tratas de establecer la interacción célula-material metálico, Sí. ¿es importante conocer o no es importante, o qué papel juega la carga del material, la carga del metal metálico, el metal? Por supuesto, porque luego la membrana celular también tiene un potencial de membrana y hay una serie de lípidos y hay un problema también de carga. O sea, eso es importante. Perdona que no te he dejado acabar. Que si lo tenemos en cuenta, ¿me preguntas? Sí, no, es un poco, es que Sí. no te he oído. Has hablado algo de que el importante. péptido biomaterial se establece un enlace covalente. Y supongo que las cosas irán por ahí. Pero no te he oído nada más, entonces, pues era un poco por saber qué importancia tiene o qué importancia Tiene importancia, porque eso puede contribuir a facilitar la interacción de proteínas. O sea, las proteínas tienen un potencial de carga, es una serie de residuos y dependiendo de la proteína en concreto que se trate, va a tener o va a ser más importante para su interacción unos determinados residuos u otros. Por ejemplo, en proteínas con las que yo he trabajado durante mucho tiempo, el FGF es una proteína que tiene interacción con heparina. Entonces, esa interacción que establece con heparina la establece gracias a la presencia de los grupos sulfonato que aparece en la cadena polisacarídica. Entonces, el jugar, o sea, si tú tienes un biomaterial que tenga una presencia de cargas negativas, puede ser interesante a la hora de poner una proteína como puede ser el FGF, donde la interacción electrostática es importante. Lo que pasa que siempre tenemos que tener cuidado, pero bueno, eso se puede hacer a la hora de inmovilizar, de a lo mejor proteger a la proteína, sobre todo utilizar condiciones de temperatura que sean lo más parecidas a las temperaturas que hay en vivo de 37 grados, poco más o menos. O sea, no irse a lo mejor a otras temperaturas que se pueden utilizar en otros campos donde a lo mejor no hace falta conservar, o sea, no hay que preocuparse por la función, pero aquí sí. Porque hay muchos datos, ¿no?, sobre esa carga del metal, ¿no? Sí. ¿Y cómo la determináis? La carga del metal no, yo la carga de la proteína. La carga de la proteína por la secuencia y por el plegamiento de la proteína. ¿Y el metal no te preocupa? ¿O no lo has Bueno, hecho? depende. Por ejemplo, en el caso del hidroxiapatito, o sea, pues eso, la presencia de los grupos de los fosfatos en su superficie son interesantes y son lo que han utilizado para el anclaje de proteínas como el FGF. En otras proteínas donde la distribución de cargas positivas es importante para la interacción con otros.
Gracias. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Tengo una pregunta más ya a nivel particular. Estoy en el CIB, mi correo luego lo doy porque si no va a quedar registrado. Bueno, Dios lo dé. Tengo una hora. Así que muchas gracias.